Hola, todos tenemos formas distintas de sentir, pensar y movernos en el mundo. Hoy vamos a escuchar las historias de quienes lo hacen de una forma única y valiosa. Bienvenidos a Raíces. Mi nombre es Carolina Castelblanco. Hola Rocío, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en nuestro podcast donde vamos a hablar un poquito de discapacidad, migración, vida en Australia, bueno, todo eso. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina. Muy feliz de estar en este momento con ustedes pudiendo compartir mi experiencia aquí en Australia. Muchísimas gracias por la invitación. Súper. Bueno, primero para que todos sepamos, bueno, ¿quién es Rocío? Cuéntame muy rápidamente a través de 3 hashtags, es decir, 3 cositas que te identifican y que hablan de quién eres tú. Bueno, realmente soy una persona creativa, una persona empática y una persona resiliente. Bueno, creativa, empática y resiliente. ¿Y en qué se nota eso? Demos un pequeñito ejemplo, por ejemplo, de cuando tú dices, Rocío es una persona creativa, ¿a qué te refieres? Bueno, soy una persona que realmente me encanta como hacer cambios, poder dar cosas nuevas hacia las personas y por eso puedo ser muy creativa dentro de mi entorno. Ajá. Uh-huh. ¿Y empática? Bueno, realmente me encanta ser una persona empática con todos. Trato de ponerme en los zapatos de los demás porque creo que es realmente importante. Súper. Y la tercera era... Resiliencia. Sí, soy una persona que puedo adaptarme a distintas adversidades. Entonces poder, digamos, dentro de los fracasos, poder levantarme nuevamente y hacer las cosas bien. Súper. Bueno, quiero que me cuentes un poquito, ¿qué haces aquí en Australia? Bueno, realmente yo llegué alrededor casi 7 años. Ajá. Llegué por aprender inglés después de estar trabajando como psicóloga en la parte organizacional en una empresa en Colombia. Decidí migrar a Australia. Entonces, lo primero fue por el idioma, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ya quise quedarme y estoy pues en ese proceso de lograrlo. Ok, y bueno, ¿en qué trabajas cotidianamente en Australia? Bueno, actualmente trabajo en la parte como support worker con personas que tienen diferentes tipos de discapacidades. Bueno, ¿y qué implica ser support worker? Bueno, es una responsabilidad muy grande, pero implica tener habilidades, más que todo ese tipo de habilidades que te pueden ayudar a tú darle herramientas a otras personas que lo necesitan para poder que estas personas sean independientes en un futuro. Uh-huh. Creo que, ¿y cómo fue ese inicio, esa preparación que tuviste para ser support worker? Bueno, inicialmente llegué como cualquier migrante acá, ¿no? Uh-huh. Desde lavar baños y fue un proceso poco a poco hasta que yo ya di como el alto y dije, es momento de hacer lo que realmente me gusta y es ayudar a comunidades, estar ya en el ámbito en la parte social, ayudar a personas. Por eso como que di ese empujón después de los 3 años de estar en el proceso de hacer como todo migrante diferentes trabajos y logré ya ser support worker. Ok, dar como ese salto al cuidado con las personas. Sí. ¿Qué tan fácil fue ese salto? No fue nada fácil, porque realmente es difícil como que llegar a un sitio en donde la cultura es totalmente diferente y el idioma es una barrera. Uh-huh. O sea, ¿tú sientes que la primera barrera que tuviste que superar y en eso ahí la resiliencia se vería es la barrera del idioma? Sí, fue la primera. Realmente fue el mayor reto que yo pude acá hacer porque para cuidar personas que tienen disability, algunos son no verbales, otros pues tienen diferentes tipos, pero la barrera principal fue el idioma, por sus familias, por todo. Entonces mi inglés en ese momento no estaba tan bien y era como el reto para yo poder avanzar y poder ayudar a estas personas. Fue enfocarme en aprender el inglés. Listo, entonces esto es en el momento en que tú ya dices, bueno, yo tengo un inglés conversacional, me siento capaz de escuchar, de hablar, de tener una conversación, entonces, y tengo una experiencia en formación, porque ¿qué formación tuviste acá para poder ser support worker? Bueno, inicialmente la formación que tuve en Colombia soy psicóloga. Uh-huh. Y acá hice certificados en el área de disability
Y también últimamente hice un diploma en Mental Health, en salud mental. Ok. O sea, como que si hay una preparación para poder ser support worker, no es como, yo eso, cuidar a alguien es fácil. Sí, ya hay una preparación y ya está como las ganas de que o sea, como de mostrar mi carrera y hacer parte de ella ayudando a personas. ¿Qué tan difícil es serlo? Porque yo siempre he creído que para algunas profesiones uno necesita un cuerito especial, una esencia especial, es decir, no cualquiera es profesor, no cualquiera es cuidador, no cualquiera es enfermero, no cualquiera es médico o no cualquiera es ingeniero, mucho como que uno necesita tener unas características especiales para enfrentarse a los retos de ese trabajo. Cuando tú hablas de una persona de cuidado, ¿tú qué características crees que se deben tener? Bueno, primero es que uno como ser humano, si quieres trabajar en este medio, tienes que tener primero empatía y tener mucha responsabilidad, porque es realmente algo muy difícil. Si tú no eres empático, trabajar en este medio es totalmente difícil. Primero la empatía sobre todo y el cariño, ayudar a los demás, a las personas que lo necesiten. Súper chévere. Rocío, cuéntame de este proceso para llegar a ser pues cuidador. ¿Qué has aprendido estando acá? Bueno, he aprendido demasiadas cosas. Primero, a ser una persona más tranquila, ser paciente, porque este trabajo es de una paciencia totalmente, de la paciencia que uno puede tener antes, esto es 1000 veces más, porque trabajar con personas con discapacidad no es fácil. Y mucha responsabilidad. Sí, he aprendido a ser una persona también entender, comprender el mundo, la realidad de ellos, que es totalmente diferente a la de nosotros. Alguien me contaba que para sí era muy frustrante porque, por ejemplo, siendo psicólogo, yo decía, bueno, esta es una terapia, espero este cambio, te debe hacer esto y esto, pero ya estando como support worker en el día a día de una persona, decía como, si es que se vive la psicosis o la neurosis o una persona con problemas de salud mental o si es que se vive cotidianamente una discapacidad y que eso realmente aprendió mucho, pero también era muy frustrante. Sí, primero en ese trabajo hay mucha frustración en base a, digamos, si esta persona no tiene rutinas creadas y vienen de un hogar totalmente disfuncional porque hay familias que realmente no están preparadas para tener un hijo con discapacidad. Entonces realmente es frustrante, pero yo ya estando acá en digamos, viéndolo ya más a fondo, no como una profesional, sino estando en el campo, realmente noto muchos cambios que se pueden generar a través de rutinas, de ayudar a la familia. Entonces esa frustración se va acabando cuando ya uno va viendo los resultados. O sea, el trabajo de ser support es estar ahí. Sí, es estar ahí, pero no solo estar por estar. Es tú como cuidador darle las herramientas a estas personas con discapacidad para que esas herramientas sean usadas en su vida cotidiana, pero también le damos espacio para que esta persona logre una independencia. De eso se trata ser un cuidador, no solo estar ahí, estar pendiente que no se golpee, que no se caiga, sino estar ahí para que esta persona pueda lograr su independencia. Bueno, y la pregunta es, este es un trabajo muy desgastante, es decir, estar cuidando a otro permanentemente, lograr pues que el otro tenga esa independencia, ese desarrollo, pues hace que tú te sientas desgastada, cansada, desenfocada. ¿Cómo te sientes o cómo te cuidas? Bueno, realmente para no mezclar las dos cosas, que es lo personal y lo laboral, lo que yo hago es, primero, escribo. Soy una persona que escribo y doy la reflexión de lo que escribo. Entonces, trato de reflexionar, me doy un espacio sola en mi casa, me encierro y trato de hacer
medito, no es a nivel profesional, pero es una meditación en la que puedo yo encontrarme conmigo misma y dejar todo a un lado. Entonces me funciona mucho. ¿Qué es en esos espacios de autocuidado que has, cómo llegaste a ellos? Pues porque eso de autocuidarse no es tan fácil. ¿Qué te llevó a tener esa necesidad? Bueno, el tema de que era mucho trabajo me llevó a la necesidad de decir, bueno, primero está mi salud mental, porque si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar a las personas que lo necesitan. Entonces di un alto y dije, bueno, acá es donde yo tengo que pensar en mí un poco, desconectarme de lo laboral y dedicarme a mí, sea escuchando música clásica, dándome un espacio. Entonces, realmente eso fue lo que me llevó a decir, necesito un autocuidado. Y como lo mío es escribir y reflexionar, entonces... Pero, por ejemplo, si yo te dijera, Rocío, ¿qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué sentiste en el momento que tú dijiste, uy, esto está un poco desgastante, necesito cuidarme? ¿Te acuerdas de algo en especial? ¿Fue algo en especial? ¿O sencillamente por tu formación se dio? Digamos, yo siempre digo, mi personalidad es un poco fuerte, entonces trato de mantener todo bien estructurado, pero llegó un punto que era mucho dolor de cabeza, porque soy de las personas que piensa mucho. Soy de las personas que siempre está, digamos, si hay un problema, siempre me lo llevo como necesito darle solución. Entonces dije, no, de tanto dolor de cabeza tengo que parar un poco, desconectarme totalmente y concentrarme en mí. Y al siguiente día ya viene mi trabajo nuevamente. Entonces, digamos que hay como una especie para cuidarte lo que haces es como una especie de ruptura, es decir, hasta aquí trabajo, empieza, digamos, como mi otra vida, mi vida no laboral. Sí, exactamente, eso es lo que hago. Y tú sientes que esos dos Rocíos, digamos, la vida laboral y la vida no laboral, son muy diferentes en la manera en que viven. Sí, totalmente diferente. Es como muestro de mi parte en lo laboral, pero no todo, porque realmente creo que en lo laboral como me veo como la profesional que soy, pero mi vida personal ya es con tiempo con mis gatos. Hago como actividades que realmente hago a rutina, que son mías. Entonces sí es totalmente diferente. Mi personalidad, trabajando mi personalidad. O sea que uno podría decir como Rocío cuidadora es muy enfocada en el cliente, en las necesidades de él, o de la persona que está cuidando. Y Rocío se cuida, es muy enfocada en ella, en sus cosas, en lo que le gusta. Sí, exactamente, así es. Ok. Sí. ¿Y qué consejo, digamos, podrías tú darle a las personas que están pensando empezar a ser cuidador? Bueno, yo diría primero prueben y miren si realmente lo que ustedes van a ver en este área, en este ámbito laboral es lo que quieren. O sea, es importante primero prueben, pero tengan en cuenta que no es un trabajo fácil, que tienen que tener corazón y alma para ese trabajo, porque si no lo tienen va a ser muy difícil que pueda gustarles, ¿no? Entonces, tú ves dentro de lo que has vivido, tu experiencia como cuidador, como trabajador de cuidado, ¿qué sientes que te ha marcado, que tú dijiste, uy, esta puede ser una bandera de cuidado, o esto puede ser un límite? ¿Qué experiencia sientes que te marcó como cuidador? Bueno, poniendo límites hacia mí, ¿sí? ¿O la experiencia en general? La experiencia en general. Ok, digamos, cuando trabajaba con un participante que tenía problemas de comportamiento de graves, como también el tema de ira, golpeaba a gentes. Entonces, lo que realmente me marcó de ahí fue que no tenía ninguna estructura, ni en la casa, no tenía rutinas, nada, era todo un caos. Cuando comenzamos a trabajar poco a poco con él, llegamos en 2 años a que este chico saliera, se tomara un café, fuera una persona totalmente diferente, no golpeara a la gente y poder socializar con los demás. Entonces, es algo que realmente me marcó demasiado porque dije, wow,
lo que un cuidador puede hacer puede generar un gran cambio, no solo en el participante, sino también en su familia. Sí, ¿no? Y pues en la sociedad en general, En la sociedad pues en general, como sí. increíble. Que tú sientes que hubo un día como que con esa relación que tú dices como, acá hubo un cambio, o fue un proceso muy lento, invisible, o fue, ¿cómo lo Sí, fue un recuerdas? proceso muy demorado, porque todos los días era como una prueba, error, cambiando muchas cosas, pero llegó un día, un momento que dije, bueno, intentemos, vamos a la calle y no golpeé a nadie. O sea, fue como dije, wow, la bendición llegó, es un avance, pero sí, demoró alrededor de unos 2 años. Ok, ¿y cuál sientes, por ejemplo, un momento del trabajo con los participantes que tú digas como, wow, esto me hace sentir muy feliz de algo que pasó? ¿Hay algún momento que tú digas, es uno de mis momentos estrella? Wow, eso es con otro chico también, que le enseñamos una rutina y logró coger un bus solo. Realmente Ajá, para mí fue como gratificante porque hizo algo que realmente nunca había hecho en su vida y cuando lo hizo, no solo para mí, sino para todas las personas que lo conocíamos, dijimos, wow, se logró un cambio realmente impresionante. Entonces siempre me va a quedar ese recuerdo y la alegría de él, ¿no? Porque ajá. tenía la Mikey en la mano y saltaba como que lo hice solo. Claro que uno estaba supervisando en otros lados, pero de lejos, ¿no? Que él no se enterara, pero ya después que ya era solo, Ajá. ya puedes hacerlo. Y desde el otro lado, esa sensación que tú dices, oh, Sí, cuando, por ejemplo, hay temas que son tal vez difíciles para la familia, cuando, por ejemplo, en el tema de la medicación, uh-huh, que hay familias que no desean darle medicina a sus hijos, que es necesario, ¿no? Pero cuando no se logra, como que dicen no, porque no quiero que mi hijo pueda morirse por mucho antes de lo que por la medicina, pero al final no notan que el hijo se golpea, que si se da un mal golpe puede morir antes. Entonces es realmente como lo contrario, ¿no? La frustración, porque por todo lo que uno haga, no encuentras como un camino. Al final su familia dice, no, así es y así va a quedar. ajá, es como si uno, como cuidador, ve pequeñas luces, Uh-huh. pero al interior de las familias dicen no. Sí, como que te paran el proceso, Ajá, como que dicen, no, no le voy a dar medicina porque creo que es mal, pero el médico te la está dando porque le va a ayudar. Pero hay veces que uno, por hacer todo lo que pueda hacer para ayudarle, la familia se cierra. Y es cuando ahí entra la frustración como cuidador, ¿no? uh-huh. Yo creo que a veces quiero que me cuentes un poco esa experiencia de hablar de cuidador con cuidador, ¿sí? Porque digamos, en muchos casos tú eres un cuidador que habla con otro cuidador, que puede ser la familia, la mamá, sí, porque ningún trabajador de soporte está 100% con una persona como de pronto sí lo está como los otros miembros de su familia. ¿Cómo sientes a veces que puede ser esa relación entre cuidador, digamos, profesional y el cuidador natural? Bueno, muchas veces hay como una barrera muy fuerte, porque uno como un cuidador profesional está buscando algo para mejorar la calidad de vida de la persona que lo necesita. En cambio, la familia, como lo ve, lo vive todos los días, que es mi hijo, que es esto, entonces lo ven ya a nivel como que no. Si él hace esto, va a estar mal. Pero uno dice, no, pero si tú no lo dejas, no vamos a saber si va a ser un éxito o un fracaso. Uh-huh. Entonces, muchas veces es difícil, pero hay veces que el otro cuidador puede haber un complemento y dice, uy, sí, intentémoslo. O sea, qué bueno, qué tal si hacemos esto o dan ideas o damos ideas en común y se puede lograr un cambio mejor, ¿no? O sea, hay de todo tipo de... Claro, yo creo que como muchas veces como cuidador natural, uno también le da miedo
esa independencia y que a veces como esa visión de un cuidador profesional puede llegar a ser completamente complementaria o diferente. Sí, sí, realmente el miedo siempre va a haber, ¿no? Porque igual, si tú no sabes qué va a pasar en un futuro, siempre va a haber miedo. Y como siempre yo digo, tratemos de pensar en el ahora. ¿Qué va a ser en un futuro que tú no estés? Va a ser muy difícil. Entonces trata en el ahora, pensar en el pasado, ya eso quedó, ya es muy difícil de retroceder y hacer cosas que ya pasaron. Pero si estamos acá ahora, vamos a hacer un cambio para que en un futuro que tú no estés, porque uno no es para toda la vida, él pueda ser una persona, no, muchas veces no va a ser al 100% independiente, pero podemos, por ejemplo, si es una persona que no puede coger un vaso, que esa misma persona logre coger el vaso. Pero es un proceso, depende las familias, depende de la cultura, porque no solo es lo que uno piense, la cultura es totalmente diferente también a veces, que dicen, no, es que no puede comer esto, o tiene alergias, o sea, todo puede ser también, o puede que no tenga alergias, pero la familia le niega muchas cosas. Entonces, creo que es un proceso de acompañamiento, no solo para el cliente, sino también para su familia. Claro, eso es como, yo creo que ser cuidador de una persona con discapacidad acá en Australia es como meterse a la vida privada de una familia y empezar como a involucrarse en todo eso. Sí. Si has tenido la oportunidad de estar en diferentes tipos de familias, ¿hay diferencias culturales entre latinos o colombianos, australianos? O bueno, Australia es súper multicultural, entonces, ¿sí se nota al interior de las familias? Sí, totalmente. El cambio cultural es totalmente diferente a como una familia latina puede, digamos, trabajar con su hijo con discapacidad a un australiano o a un musulmán o a un indio. Es totalmente diferente. O sea, es muy importante y un consejo para un cuidador sería como realmente entender de dónde vienen, qué características culturales, qué pasa con la persona que cuida. Claro, o sea, primordialmente uno tiene que entender todo, no solo las necesidades que tiene, digamos, el cliente, el participante como tal, sino ir más allá, ¿no? Conocer su mundo, cómo vive, las creencias, las culturas, la religión, todo, porque en base a eso nosotros vamos a tener un concepto general y podemos trabajar sobre ello también, ¿no? Respetando las otras culturas, religión y todo lo que realmente esto implica, ¿no? Uy, claro, no, creo que es una experiencia como de entrar en pequeños mundos cada vez que tienes un cliente. Sí, totalmente. Es como que uno entra a un sitio y dice, wow, esto es totalmente nuevo para mí, pero es toda la oportunidad de también nosotros aprender, ¿no? Sí, esa experiencia y la experiencia bienvenida sea. Bueno, de toda esta experiencia, y si tú pudieras como devolverte, digamos, a esas primeras, o cuando ibas a tomar la decisión de dar el salto y volverte persona de cuidado, cuidador, ¿cuáles serían los consejos que te darías? Wow, yo creo que decir que la fragilidad, porque al principio fue muy difícil porque ver cómo acá se maneja, digamos, el tema de la disability, es muy estructurado, muy organizado, pero yo al entrar fui muy frágil. Entonces creo que me devolvería a decir, espera, que esto no te rompa al inicio, porque eres la persona indicada para que en el futuro puedas hacer este trabajo. Es decir, cuando tú dices fui frágil, ¿te daba muy duro a ti misma? Sí, o... sí, y me daba miedo también, ¿no? Ajá. O sea, esa fragilidad me dio miedo porque pensé en algún momento, ¿voy a ser capaz de llevar este proceso o no? Entonces esa fragilidad como que me hizo sentirme como un poco menos, tal vez, pero ya después, con el tiempo, ya
como que cambió y ahora diría, me devuelvo y digo, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, tú te dirías a ti misma, no Sí. te preocupes, va a estar bien. ¿Y cuál sería el consejo para que ese proceso fuera más cortico, para que el estar bien fuera más cortico? Si ya no te devuelves tú a ti, sino a otra persona que está a punto de dar ese salto para ser cuidador, ¿cuál sería el consejo que le darías? Bueno, el consejo que le daría es como hazlo, inténtalo, va a dar miedo, pero ya después ese miedo va a ser gratificante, porque todo cambia, ¿no? Todo trasciende, todo cambia. Uno comienza como una oruga y se Ajá. convierte en una mariposa. Y esta área, lo que es el disability, va a ser muy enriquecedor para todos. Claro, esa posibilidad de conocer pequeños mundos, pequeñas realidades, pequeñas culturas, pues debe ser una oportunidad de darle a esa mariposa cada vez más colores y más experiencia, pues para que pueda realmente volar y tener alas. Sí, claro. Por supuesto, es como lo mejor. Yo no me cambio por nada ahora. Realmente me gusta mi trabajo, amo lo que estoy haciendo y me siento feliz con eso. No, pues muy, muy chévere. Bueno, y si tuvieras la oportunidad de decirle a personas que están todavía en Latinoamérica eh, sobre ser cuidador en Australia, ¿qué le dirías? Bueno, acá el proceso es totalmente diferente. Un cuidador, o sea, lo que le diría es, mira, un cuidador tal vez en Colombia, por ejemplo, no tienen tantos beneficios como acá, ¿no? Porque acá el gobierno les ayuda como con lo que es con el NDIS, hacen planes estructurales para cada participante. Y tienen mejores beneficios como profesionales y demás. Digo, si vienes acá, va a ser mejor como el proceso, lo que ya está más estructurado, pero sigue siendo un trabajo de responsabilidad. No es fácil, pero si quieres intentarlo, venirte acá a Australia, hazlo. O sea, yo siempre digo, no te dé miedo, todo pasa. Sí. Bueno, Rocío, ¿qué te gustaría comentarnos para finalizar este podcast sobre tu trabajo? Bueno, realmente soy una persona feliz con lo que hago. Realmente es un trabajo muy lindo. O sea, si uno lo pone en un contexto, no es realmente, si uno se va al trasfondo, no es tan lindo porque es responsabilidad, es empatía, es todo que está bien. Pero realmente soy una persona feliz con lo que hago. Soy una persona que me gusta ayudar a los demás y este trabajo lo recomiendo realmente. Y si tú tienes y quieres ser parte, seas profesional, porque muchas personas hacen este trabajo sin tener ninguna profesión, sea, digamos, como comunicador social o psicólogo o entre otras, pero si quieres estar en ese mundo, te gusta ayudar, te gusta ser parte del proceso, inténtalo. Listo. Y me gustaría que cerráramos con esa reflexión final de qué tan importante es cuidarse cuando uno es cuidador. Bueno, lo importante de cuidarse cuando uno es cuidador es al 100%. O sea, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a los demás? Entonces yo digo, primero enfócate en ti. La salud mental es muy importante porque realmente, y estando en otro país es totalmente difícil, ¿no? Porque tenemos también un choque cultural, tenemos lo que es la barrera del idioma, pero cuídate, enfoca en cuidarte y ya después podrás cuidar a los demás. Listo. Y para cuidarse, tú recomiendas escribir, tener espacios, sí. reflexionar, tener espacios propios y lograr desconectar tu vida laboral como de tu vida personal. Sí, 100%. Eso porque realmente, depende de la rutina que tú hagas totalmente diferente a tu trabajo. Puedes caminar, puedes ir a nadar, o sea, cualquier cosa que sea diferente a lo laboral te va a ayudar. Entonces, enfócate en algo que te gusta, sean hobbies, sean lo que sea, pero es bueno para poder tener ese cambio
y poder diferenciar entre lo laboral y lo personal. Y ese balance de vida para poder tener pues una vida feliz. Bueno, Rocío, me encanta que seas una persona feliz, que te sientas feliz haciendo lo que haces y que hayas logrado y aprendido a tener un balance en la vida y nos lo compartas hoy aquí a todos nosotros para pues saber cómo es eso del mundo del cuidado aquí en Australia. Muchísimas gracias por tu invitación, Carolina. No, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Raíces. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien cercano necesita escucharla. Y si tú eres una persona dentro del espectro o estás acompañando a alguien que lo está, recuerda, hay espacios para ti en esta comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Raíces, donde seguimos celebrando la diversidad en todas sus formas. Horizontes cuida con amor y trabaja activamente para fomentar los derechos de las personas con discapacidad que hablamos español y vivimos en Australia. Chao, chao.